Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Maleta de Carla. Viajar, la familia y la educación son tres pilares sobre los que la familia de la que os hablo hoy construyeron su viaje por Sudamérica. Un viaje que les llevó a recorrer 9 países junto a sus hijas de 4, 6 y 8 años. Y hablando de Sudamérica, como ya os he comentado en otros episodios, Level, que nos acompaña en esta cuarta temporada del podcast, tiene vuelos directos que conectan Barcelona con 2 capitales sudamericanas, Buenos Aires y Chile. Así que si te animas a iniciar una aventura como la de mis invitados de hoy o simplemente quieres conocer las maravillas de alguno de estos 2 países, echa un vistazo en flylevel.com y me cuentas. Y otra cosa imprescindible en un viaje así, en familia y a otro continente, es un buen seguro de viajes, y ya sabéis que aquí contamos con el mejor de los mejores. IATI Seguros tiene un seguro específico para familias, que es el que uso yo en este momento. Es el IATI Familia y tiene coberturas específicas para viajar con los peques de la familia. Tenéis toda la información en iatiseguros.com y desde el enlace que encontraréis en la descripción de este podcast tenéis un 5% de descuento directo. Como os decía, hoy vamos a viajar por Sudamérica con una familia que dejó su rutina para disfrutar y compartir tiempo juntos durante un año. Ellos son el Vuelo de Apis, una familia formada por Ingrid, Andrés, Elsa, Chloe y Nora. Y como no tenemos tantos micrófonos, hoy solamente tengo conmigo a Ingrid, que es la mamá del Vuelo de Apis. Ingrid, bienvenida. Hola, buenas Carla, encantada de estar aquí. Bueno, ha sido complicado llegar a grabar, ha sido complicado porque, oye, idas y venidas, viajes, la rutina, un poco complicado ajustar agendas, pero por fin estamos aquí sentadas juntas. Bueno, tengo que decir que es que la primera vez que nos sentamos a grabar, yo había perdido el guión, entonces también eso fue un poco culpa mía, pero lo hemos conseguido. Estamos aquí, estoy deseando que nos cuentes tu historia, vuestra historia, porque es una historia preciosa, que aúna un poco esas 3 cosas que decía al principio, ¿no? Viajar, la familia y la educación, que son 3 cosas para mí muy importantes y creo que a la gente que nos escuche le van a gustar muchísimo. Vamos a ir al grano, Ingrid, vamos a retroceder al año 2016, porque ahí Andrés, tu pareja y tú, decidís darle un cambio a vuestra vida y arrancáis un proyecto de viaje por Sudamérica. Pero me gustaría que antes de entrar directamente en el viaje nos contaras cómo surge esta idea. ¿Cuándo empieza a rondar en vuestras cabezas y en qué momento decís, no, esto hay que hacerlo? Pues mira, la verdad es que, siempre nos ha gustado viajar. Los dos, mi familia, mi madre es extranjera, entonces yo desde chiquitita me he movido mucho. Y Andrés no viajaba tanto, pero cuando se unió conmigo como que eso formaba parte de la pareja. Las niñas llegaron y viajaron. O sea, desde chica recuerdo llevar a Nora en brazos y a Chloe en la barriga y irnos a Marruecos. O sea, las cosas así. Y en el 2015, en mayo de 2015, nos vamos a unas jornadas a Madrid de los grandes viajes. De Pablo Eiciar, sí. Efectivamente, y Andrés me lo regala pues como un fin de semana de papis solos en Madrid. Y vamos para allá y bueno, pues nos sentamos a escuchar las charlas y empezamos a oír a la gente. O sea, hasta ese momento, quiero decir, en nuestra vida habíamos hablado de viajar, pero en los tiempos que tenemos y ya está, ¿no? Pero estábamos sentados allí escuchando y cada una de las charlas que pasaba más nos emocionaba, lógicamente, pero había una cosa curiosísima. La gente que estaba ahí era gente normal y corriente como nosotros. No eran millonarios, no era gente que tuviera la vida resuelta. Había de todo tipo. Viajaban en coche, en bici, con niños, sin niños, en barca, con perros, sin perros. O sea, una cosa. Y además todos decían que si querías podías. Y te prometo que Andrés me miró y me dice, Ingrid, en junio del 2016 nos vamos a ir a viajar, vamos a hacer un gran viaje. Y le digo, bueno, pues vale. Y en ese momento empezamos a poner en marcha nuestra mente y en julio del 2016 nos fuimos un año a Sudamérica. ¡Qué fuerte! Y así fue. No hubo... O sea, se me han puesto los pelos de punta, escuchándote. Sí, pues así fue. No hubo nada más, éramos gente normal y corriente, que en ese momento en nuestra cuenta bancaria creo que había, pues, no sé, un sueldo chiquitito, no había ahorros, nunca hemos sido de ahorrar, nunca, porque
siempre hemos pensado que la vida está para vivirla Mm, y creo que nuestra historia, por muchas cosas que han pasado, nos reafirma que la vida hay que vivirla en el momento. mm. Y, y en ese momento empezamos a ejecutar, a planificar eso que Andrés me hace así, toc, toc, y me dice que en junio del 2016 nos vamos. Ah, bueno, vale. Ostras, me parece fuertísimo. Bueno, desde aquí un saludo a Pablo Eiciar porque Sí, sí. por culpa suya muchas personas hemos acabado haciendo viajes de este estilo. La verdad es que las jornadas de los grandes viajes son súper inspiradoras y si alguien que nos esté escuchando no sabe de lo que estamos hablando, que lo busque, jornadas de los grandes viajes, porque son jornadas maravillosas que se celebran cada año en primavera y que son un chute de inspiración. Además, creo que este año 2023 se celebra la 10ª edición, una pasada. Y bueno, qué bonito, qué historia tan bonita. Y se me han puesto los pelos de punta, te tengo que decir. Cuéntanos un poco, Ingrid, ¿a qué os dedicabais, Andrés y tú? ¿Cómo era vuestra vida antes de tomar esa decisión? ¿Sois maestros? ¿Y cómo era qué estilo de vida llevabais? Bueno, mira, nosotros somos profesores, pero de un colegio que es una cooperativa. Entonces, los dos éramos socios de la cooperativa. Eso implica, uno, digamos, tu profesión como maestro, como profesor. Yo soy orientadora, con lo cual trabajo desde los 3 años hasta los 16, que es lo que cubre el cole, y Andrés, profesor de secundaria, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO. Pero aparte somos propietarios, digamos, del colegio, es nuestro modelo educativo. Entonces, el cole para nosotros forma parte, está en nuestras venas, es nuestra día a día. Nuestras hijas van a ese colegio, con lo cual, pues imagínate la implicación. Entonces, somos profes de disfrutar, de enseñar, pero de disfrutar con ellos. Y eso es mucho más difícil que coger un libro de texto y Hmm. seguir. Entonces, bueno, pues nuestro día a día era lógicamente, unas rutinas, un Mm. corre-corre, porque eso sí hay unos horarios, un tipo de cosa, pero de pasar mucho tiempo en el colegio. De hecho, creo que es un cole especial en el sentido que cuando volvimos de Sudamérica, algunas les preguntaban, ¿qué has echado de menos? El cole. Y sin Wow. embargo, mis sobrinos, el cole, pero ¿cómo vas a echar de menos el cole, no? O sea, es un centro muy, muy bonito y para nosotros no es nuestro trabajo, es nuestro trabajo y parte de nuestra vida. Y Claro. ahí dedicábamos muchas horas. Bueno, y yo sigo dedicándole muchas horas. Muchas horas, ¿no? Háblanos un poco del modelo educativo de este colegio para que vayamos entendiendo un poco cuál es vuestra filosofía educativa. Pues mira, no se engloba dentro de ninguna, digamos, de ninguna corriente como tal. O sea, no somos Mm. un colegio Montessori, no somos Waldorf, somos un colegio donde queremos formar personas que tengan un pensamiento crítico, que disfruten. De los 3 a los 16 años hay que disfrutar en tu día a día, asumiendo responsabilidades, esforzándote, dedicándole, pero jugando, participando y mirando el mundo desde otra perspectiva, ¿no? Tiene que ser un espacio acogedor. Tenemos un equipo docente que somos la mayoría amigos, porque está claro que habrá cosas en donde no conectemos, pero lo que queremos dar a nuestros alumnos lo tenemos muy, muy claro. Entonces, bueno, pues eso nos gusta, somos una cooperativa, el aprendizaje cooperativo es base para nuestros chicos, forman sus cooperativas, queremos que los huertos formen parte de la vida porque la naturaleza está dentro, digamos, de nuestros genes. El hombre lleva muy poco tiempo viviendo en ciudades comparado con la cantidad de tiempo que lleva en el planeta, ¿no? Mm. Entonces, no el medio ambiente, quiero decir naturaleza, la naturaleza también está esto de convivir, de sentir, de abrazar. Somos un colegio de tocar mucho. Tenemos muchos intercambios y tenemos Qué un bueno. intercambio en quinto y en sexto con Alemania. Y claro, imagínate los chavales cuando nosotros llegamos con tantos abrazos y tantos Eso te iba besos a al decir. a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, aparte de todo esto, pues hay que aprender muchas cosas. Es verdad que yo creo que los contenidos no son... Tenemos un problema con el tema de los contenidos. Los contenidos tienen que estar... Y bueno, parece que siempre ahora hablamos de situaciones de aprendizaje,
hablamos de... Pero es que eso hay que llevarlo al aula. Es que las palabras son muy bonitas, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos libro de texto en ninguna de las etapas. Tenemos muchos libros, porque los libros son maravillosos. Hay que tener miles de libros. Lo que todo no puede estar centrado solo y exclusivamente en lo que diga un libro. Claro. No. Entonces, bueno, por eso te digo, no es ninguna metodología, ninguna línea como tal, pero sí, bueno, pues trabajar en valores, trabajar el aprendizaje cooperativo, el pensamiento crítico, el mirar al otro continuamente, y el disfrutar, incluso con 16 años, que cuando entren el 15 de septiembre vengan a darte un abrazo porque eso es importante. Qué bueno, y más con esas edades. Lo que a mí me genera una duda, que esto la verdad es que no lo había pensado, pero me genera una duda, ¿no? Este tipo de... luego el salto que hay de cuando acaban los 16 años al bachillerato, por ejemplo, si se van a otro instituto, ¿qué tal ahí la adaptación? Porque la educación es diferente y el bachillerato siento que es una preparatoria para hacer la selectividad, no hay más. O sea, te puede gustar más o menos, pero es que es eso. Eso está ahí y, bueno, la realidad es que nosotros llevamos 40 años, o sea, el colegio se funda en el 79 y se funda precisamente por dar un giro a la educación que había en aquel momento, que todavía era muchísimo más, digamos, restringida que en nuestro momento, ¿no? Nuestros chavales van el 98% va a bachillerato y a bachilleratos de todo tipo y están preparados para hacer frente a... Está claro que hay una parte de trabajo que en el centro tienes que hacer. O sea, por eso creo que hemos encontrado el punto, la línea en donde nuestros chicos tienen, o sea, estudian las materias que tienen que dar, pero es verdad que no está por encima de todo. No está por encima de todo. Nosotros, si parte de nuestro viaje, quiero decir, Sí, ahora hablaremos. lo mezclamos y, de hecho, de esas jornadas de grandes viajes, nosotros tomamos la decisión que cualquier viajero que pasara a 200 kilómetros alrededor de Sevilla tenía que ser invitado a nuestra casa y, por él, tenía que ser invitado al colegio. Totalmente, porque qué bueno. creemos, claro, que a un chico tú le tienes que abrir los ojos, que mire de otra manera. No se trata de que lo convenzas, sino que le ofrezcas todas las alternativas posibles para que pueda elegir. Eso es lo que hay que hacer, pero física y química hay que darla, porque si quiere estudiar arquitectura y es su sueño, pues tenemos que ayudarle a eso. Entonces, hemos encontrado ese punto intermedio, por eso te digo que quizás tenemos, entre comillas, ¿vale? No quiero que nada se malinterprete, pero quizás menos dificultades que cuando son centros que ya tienen una denominación determinada, ¿no? Creo que lo tienen más complicado. Qué bueno. Hablabas ahora de vuestro viaje, que no era un viaje exclusivamente de turismo. Ese viaje que iniciasteis en 2016 no tenía solamente el fin de visitar este o aquel lugar. Teníais una idea de proyecto educativo que la llevasteis a cabo. Háblanos un poco más de esta idea. Bueno, lo primero que te digo es que nosotros, claro, montamos un proyecto educativo que en la primera semana, cuando llegamos a Colombia, tuvimos que transformar literalmente por completo. Porque, claro, el proyecto lo montamos Andrés y yo aquí, en España. Cuando tú llegas a otro sitio, con tu mente, con tus ideas, con tus cosas, llegas allí y dices, vale, muy bien, pero esto no tiene sentido, ¿no? Nuestro proyecto iba muy ligado a, uno, conocer qué se hacía en Sudamérica en aquel momento, pero sobre todo vinculado más a los juegos. Cuando llegamos allí y empezamos a movernos, resulta que los juegos se llamarían de forma diferente, pero el juego eran juegos. Entonces, vimos que no había mucho. Pero las cosas, ¿no? La primera escuela que visitamos fue una escuela que está dentro de un programa de James Goodall, la de los... sí, de los gorilas. Los gorilas y sí. los chimpancéses y todo esto. Y estando allí decimos, o sea, claro, esto hay que recogerlo de alguna manera, esto es maravilloso. Hablábamos con los profes y veíamos que eso se quedaba en nosotros. Entonces, rápidamente dijimos, vale, ¿qué vamos a hacer? Uno, vamos a hacer entrevistas.
vamos a hacer entrevistas porque lo que estas personas cuentan tiene que quedar en algún lugar y es la mejor manera de dar a conocer. Y 2, que nuestras niñas se incorporaban a los colegios, entonces pasaban 3, 4 los días que fueran en esos centros, conociendo a chicos. Nosotros, ¿qué estábamos haciendo? Cumpliendo un sueño. Queríamos que los sueños de los chicos viajaran por Sudamérica, así que también entrevistábamos a los chicos, les preguntábamos qué sueños tenían y qué hacían ellos para cumplir sus sueños. Y bueno, y vimos que esa manera encajaba muy bien con lo que con cómo iba a ser la ruta. Y así lo hicimos. Entonces transformamos rápidamente el proyecto en recopilar proyectos transformadores, pues recopilar proyectos de sueños de niños, de manera que los proyectos de sueños viajaban, porque cuando llegamos a una escuela de Ecuador le poníamos el sueño de un niño de Colombia. Entonces, ¡Wow! era intercultural dentro de ellos, ¿no? Nos parecía muy, muy interesante. Y luego, pues, llevamos otros 2 proyectos que no estaban ligados con escuelas, pero que ligaban nuestra escuela aquí. Andrés, cuando en 2015 era tutor de un segundo de la ESO, y decidimos hacer un proyecto. Dividimos la clase en 9 países, porque íbamos a visitar 9 países. Cada grupo iba a elegir un personaje del ámbito que quisiera relevante para ellos. Empezaron a investigar y ellos les grabamos aquí en España una entrevista a los alumnos. Nuestro reto en Sudamérica era localizar a ese personaje, contactar, ponerle la entrevista, grabar las respuestas, montarla y enviarla de vuelta. Vaya currazo, te digo. Hay que decir que conseguimos bastante y fue muy bonito, pero claro, cuando nuestros alumnos recibían esa respuesta, pues fue algo, la verdad, para nosotros muy, muy interesante. Y luego llevamos, sobre todo a Andrés, un proyecto que nacía de nuestros otros viajes cuando viajábamos, sobre todo a Marruecos. Andrés siempre ha corrido, ¿no? Se ponía a correr. Y en Marruecos ocurría una cosa muy curiosa. Te pones a correr y inmediatamente tienes a gente corriendo al lado tuya. Como Forrest Gump. Sí, es una cosa... Bueno, pues pensamos que esto también iba a ocurrir en Sudamérica, pero no. Te pones a correr y corres tú solo. No. Pero vimos que a través de estas carreras podíamos mostrar ciertos espacios naturales. Andrés es biólogo, es profe, pero es biólogo. Ciertos parajes y ciertos lugares. Entonces también hicimos unos proyectos que es 10 kilómetros en un minuto mostrando lugares singulares, en este caso de Sudamérica. ¡Qué guay! Así que todo eso. Madre mía, la verdad es que fue un año intensito, hicisteis muchísimas cosas y yo tengo una duda, aunque no fuese un viaje exclusivamente turístico, ¿trazasteis un itinerario previamente? ¿Ibais sobre la marcha? ¿En base a qué escogíais los destinos que ibais a visitar? Pues vamos a ver, nosotros ya te dije que cuando decidimos hacer el viaje teníamos no ahorros, 0 ahorros. Entonces, durante un año estuvimos ahorrando, ¿vale? En donde sí implicamos tremendamente a las niñas, eran pequeñas, pero había una frase que creo que es muy importante, que la frase era, cuando vas a comprar algo, decir, ¿lo necesitas? Pregúntatelo y después, según la respuesta, pues para adelante. Pero aún así, aún en el plan económico que hicimos nosotros durante ese año, no había la posibilidad de... ni había ni la queríamos, hay que entenderlo. No lo queríamos. Quizás era al contrario, no lo queríamos y tampoco económicamente podíamos hacer un viaje en estilo, no sé, albergues, ni hoteles, ni nada. Nosotros queríamos, porque uno de los objetivos, se mezclan aquí muchas cosas. Si tú no lo entiendes, me dices, Ingrid, te explica esto un poquito más, ¿no? Porque nosotros, una de las razones por las que queríamos viajar era que nuestras chicas vieran que el mundo es diferente de lo que oímos. Porque, de hecho, cuando nosotros dijimos que empezábamos por Colombia, la frase que más escuchábamos, por Colombia, en coche y con 3 niñas pequeñas, estáis locos.
Nos van a descuartizar en una cuneta, seguro, ¿no? Pues era continuo. Entonces, Mm. nosotros precisamente lo que queríamos es demostrar, siendo muy prudentes, y vamos con nuestras 3 hijas, o sea, teniendo las cosas muy claras, es que el mundo es otra cosa de lo que nos traslada. Entonces, nuestra idea era que las familias y las escuelas nos acogieran. Entonces, nuestra ruta venía trazada por las escuelas que íbamos a visitar, por las familias que nos iban a acoger, y luego otro factor que tuvimos muy en cuenta era que, como íbamos con nuestras 3 niñas, nosotros no teníamos autocaravana ni nos podíamos permitir una autocaravana. Entonces, lo que hicimos es vender nuestro coche y comprar un 4x4 que lo tuneamos para poder poner una cama dentro y una carpa de techo encima y llevarla a Sudamérica. Esa iba a ser nuestra casa y fue nuestra casa durante un año. ¿Por qué? Porque ese era el espacio donde nuestras niñas se iban a sentir seguras, iba a ser su casa. Entonces, trazamos también teniendo en cuenta las condiciones climatológicas. De hecho, en el viaje creo que nos llovió, no sé, en un año 10 días. Era muy importante esta cuestión porque, claro, en una autocaravana te puedes permitir que te llueva, en un coche 5 se hace complicado. Hombre, me Pero imagino. entonces eso, la ruta estaba trazada por las escuelas que nos acogían, las familias que nos acogían y las condiciones climatológicas. Por eso empezamos por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Ahí hubo un cambio de planes y nos fuimos para Uruguay, Uruguay, Argentina entera, Chile entera y volvimos a entrar para Paraguay, sur de Brasil y otra vez Uruguay, donde ya volvimos de regreso. Qué maravilla de itinerario y cuánta planificación, también te digo, porque eso imagino que requirió una investigación previa muy importante, pues de todas esas escuelas, etcétera. ¿Conseguisteis que os alojaran la mayor parte del tiempo o tuvisteis que pasar mucho tiempo en el coche? Mira, nos alojaron 83 familias, nos recibieron 85 escuelas o 83 escuelas, no recuerdo más o menos, y en coche dormimos otros tantos, pero esa parte tampoco la queríamos, también la queríamos, porque esa era nuestra parte de intimidad, de disfrute en familia, y Sudamérica, la parte de naturaleza es tan desbordante y hay tantos lugares donde puedes estar. Europa ya, viajar en naturaleza está muy limitado, está muy limitado. Sudamérica, por lo menos cuando nosotros fuimos, te permitía eso. Entonces, bueno, pues en hotel dormimos una noche en Cuenca, dormimos cuando volvimos de Isla de Pascua, el avión se retrasó y nos dieron una noche de hotel y estábamos todos ahí, pero poco más, o sea, realmente lo cubrimos así. Y Qué fue bueno. muchísima planificación, muchísima. O sea, pero fue una planificación tan bonita que si el viaje no hubiera tenido lugar, ya habíamos viajado. Ya Claro, habíamos sí, sí. viajado por todas esas familias y por todas esas escuelas. O sea, Qué maravilla. Oye, ¿y cómo se lleva a dormir 5 personas en un coche? Porque bueno, aunque fuera un 4x4, no era una autocaravana, no era una camper, es un espacio más bien reducidito y vale, las niñas tenían, hemos dicho, 4, 6, 8, creo. sí. ¿Cómo se lleva eso? Porque Pues mira, acabaríais igual los unos de los otros. no, pues se lleva muy bien porque, bueno, la carpa de techo arriba te da Mm. para 3 en aquel momento y nosotros lo que hicimos es que la parte trasera nosotros podíamos tumbar, creamos un mecanismo, se tumbaban los asientos de atrás y 3 tablas se desdoblaban y se montaba una cama donde dormían otros 2. Wow. Llevábamos nevera, llevábamos una barca que luego regalábamos en el Titicaca, llevábamos de todo, o sea, no. Ahora, el equipaje personal sí que eran las bolsitas estas que tienen 2 cremalleras, Mm. eso es lo que llevábamos cada uno de equipaje de ropa y un chaquetón. Y nos sobró. Madre mía, háblame de minimalismo. Eso es minimalismo y lo demás son tonterías. Madre mía, qué fuerte. Me gustaría que iniciamos un poco más en el tema económico, porque tú lo has dicho, ¿no? Que no partisteis con una cantidad de dinero alta, tampoco era la idea
de ir con mucho dinero porque vosotros queríais alojaros en casas de la gente. Entonces, ¿cómo os lo montasteis a nivel económico? Es decir, ¿intentabais reducir los gastos al máximo? ¿O cómo hacíais? Porque por el camino tampoco es que fuerais ganando dinero con nada, ¿no? No montasteis ningún negocio como a veces No, hacen otros viajeros. no, nosotros sabíamos que teníamos un año, bueno, como somos cooperativistas de una cooperativa, Mm. pedimos un año de excedencia, pero lógicamente ese año no entraba o sea, nosotros sabíamos que a partir de agosto de ese año ya no iba a entrar en cuenta nada, todo iba a salir. Entonces, bueno, nosotros lo primero que hicimos, reducir gastos al máximo. Mm. Y cuando uno reduce gastos al máximo, Se nota. conscientemente se nota muchísimo, o sea, muchísimo. Nosotros cada mes logramos ahorrar, ahora mismo no recuerdo, pero una buena cantidad. Mm. ¿Vale? Luego hay una cosa que es que cuando tú eliminas gastos fijos, móvil, electricidad, no sé qué, no sé cuánto, o sea, estás eliminando un montón de gastos que te van a beneficiar. Luego fuimos, creo que especialmente creativos. Creativos, bueno, en aquel momento tuvimos algunas suertes, en el sentido de que en aquel momento acaba de llegar a España la plataforma Airbnb, Mm. que no sé si se acuerdan, pero Airbnb no nace con lo que es ahora. Airbnb Sí. nace en alquilar tu propia casa por periodos muy reducidos de tiempo. Nosotros, durante ese año que no teníamos otra casa, pusimos en marcha ya en Sevilla, en nuestra propia ciudad, este plan de que los amigos nos acogieran. Porque durante ese año estuvimos alquilando durante fines de semana o algunas vacaciones nuestro propio piso, y amigos en Sevilla, sabiendo lo que nosotros queríamos hacer, nos acogían y nos ayudaban. ¿Esto qué hizo? Hizo que nos reencontráramos con amigos que cuando ya lo típico tienes niños, ves de higos a brevas y de repente te pasas 4 días conviviendo con ellos. Entonces también fue súper bonito. Pero es verdad que ahí pues conseguimos ahorrar bastante, que era un esfuerzo, no sabíamos dónde teníamos la cabeza, porque imagínate, teníamos 2 trabajos, trabaja por la mañana en el cole, por la tarde prepara este proyecto, vete a vivir a casa de un amigo, 3 niñas pequeñas, o sea, era toda una logística complicada, pero fue súper bonito y somos tan agradecidos de que tantos amigos. Llegó un momento que a mí me llamaban y me decían, Ingrid, que dentro de 3 fines de semana me voy a la playa, ¿quieres el piso y así tú alquilas el mío? Fue precioso porque además había gente que me decía, Ingrid, jamás me atrevería a dejar mi casa. Y desde que lo he hecho contigo, no tengo ningún problema. O se han hecho grandes fans de intercambio de casa, que nosotros, bueno, hay que decir que nosotros, cuando nació Elsa, la tercera hija, nosotros antes teníamos una furgoneta, nace Elsa y nos vemos obligados a elegir hija o furgoneta. Fue costoso, pero nos quedamos con Elsa y vendimos la furgoneta. Y a partir de ahí empezamos a viajar por intercambio de casa. Entonces, intercambio de casa, cuando nosotros le planteamos nuestro proyecto, fue uno de nuestros grandes aliados y sigue siéndolo hoy. Porque, bueno, fue una plataforma que sin que nosotros hiciéramos intercambio de casas nos permitió utilizar su plataforma para exponer nuestro proyecto. De hecho, 3 días antes de salir de viaje, de nuestro gran viaje, nos recibió en Cádiz el creador de intercambio de casa, Ed Cushing, que bueno, nos vio y nos hizo una reverencia porque, claro, todo era como muy, muy particular y fue súper bonito. Pero eso, ahí ahorramos bastante. Luego hicimos una camiseta que al principio creo que hicimos una tirada de 60, porque claro, nosotros dijimos, que ¿a quién le vamos a vender una camiseta? Pues no a nuestros amigos tampoco. Y al final vendimos 600 camisetas y, y eso fue el plan de ahorro. Y Qué bueno, preguntarme ¿eh? continuamente, lo necesitas. Luego vendimos todo, o sea, todo lo que había en casa que llevara 2 años ahí arramplado, tabla de surf por si alguna vez voy a hacer surf, se vendió. Fuera. Calculadora, se vendió. Todo, vendimos todo lo que pudimos.
Entonces, bueno, pues ahí estuvo. Ahí está el plan de ahorro y al final es un poco el ejemplo de que quien algo quiere, algo le cuesta y hay que hacer un plan, hay que saber pues cuál es el objetivo final y trabajar por ese objetivo, ¿no? Y lo que tú decías, pues quitarte gastos de cosas que no necesitas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se me viene a la cabeza, yo me he dado de baja de Netflix, ¿no? Porque tengo una hija pequeña, no tengo tiempo de ver Netflix, pues fuera ese gasto que parece una tontería, pero vas sumando y pues sí, luego pues lo creativos que fuisteis con el turismo colaborativo, ¿no? Con Airbnb, con el intercambio de casas, me parece maravilloso y es eso, es demostrar que si quieres hacer algo, aunque no tengas unos grandes ingresos o unos grandes ahorros, lo puedes hacer desarrollando un poquito el ingenio. El proyecto, que lo habéis materializado con un blog, con las redes sociales, con un libro que está ahí un poquito, casi está en el horno, se llama El vuelo de Apis, el proyecto, y cuéntame un poco el porqué de este nombre. Bueno, pues mira, íbamos camino a una casita en el campo, a Casa Arabonela, en Málaga, y Andrés es biólogo. Entonces, estábamos dándole vueltas ahí porque, bueno, este es un viaje colaborativo, pero es un viaje colaborativo porque así lo decidimos desde el primer momento. Y mira, a día de hoy es de lo que más satisfechos estamos. Mantenemos contacto con todas y cada una de las familias. Muchísimas de esas familias han pasado por nuestras casas, a lo mejor no directamente ellos, pero sus primos, todo, con las escuelas exactamente igual. Incluso hemos recibido niños que en aquel momento eran niños pequeños y que hoy son adolescentes ¡Wow! y han venido aquí. Entonces, es de lo que más mejor, o sea, es lo mejor de nuestro viaje fue eso fue lo mejor. Entonces, Apis mellifera es el nombre de la abeja, es el nombre científico de la abeja. Y hay una regla matemática real que se llama la regla de Farrar, que dice lo siguiente, y el hombre y la mujer tenemos que aprender de esto a que se nos grabe, ¿no? La regla de Farrar dice lo siguiente, dice que mientras más miembros, mientras más individuos hay en una colmena, mayor es la producción de miel de ese individuo. Quiere decir que mientras más sinergia haya, ese individuo más produce, porque las personas damos más cuantos más somos. Entendemos que hay que mirar al otro, entendemos que tienes que preocuparte del otro cuanto más contacto tenemos con los otros. Cuando estás contigo mismo, el problema es el problemón y la suerte es la suerte. Pero es cuando comparas, cuando estás con el otro, no cuando comparas, cuando compartes con el otro, cuando eres capaz de relativizar, de mirar, de percibir, de cambiar, de querer. Entonces, de repente lo vimos claro. O sea, en aquel momento, como veréis, éramos cero expertos en lo que tiene que ver redes sociales, internet, porque claro, en el SEOs el vuelo de Apis no lo va a buscar nadie en este mundo, nadie se pone a buscar el vuelo de Apis. Claro, todo el mundo busca viajar en autocaravana, viajar por Sudamérica, no sé qué. Entonces, nosotros no teníamos conocimiento de eso, lo aprendimos a posteriori porque hay que decir que nuestra primera página web la hicimos en papel porque no teníamos ni idea de cómo hacerlo. Pero bueno, el vuelo de Apis era eso, era viajar como las abejas polinizando, dando nuestro granito de polen y recogiendo nuestro granito. Y ahí nace. Qué maravilla. La verdad es que yo desde que os escuché hablar de esto y he leído sobre este tema me parece súper interesante, ¿no? Muchas veces a mí me dicen, pero Carla, ¿no sientes que esta otra persona es tu competencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, tengo la suerte de viajar mucho con Andrea, que es la autora de otro blog que se llama Travel Eating, y a veces me han preguntado, ¿pero no sientes que es competencia tuya o no sientes que a lo mejor le estás dando contactos tuyos previos? Y yo pienso, no. O sea, yo siento que ella suma y aporta y me aporta y aporta al mundo de los viajes algo que es único y especial que tiene ella. O por ejemplo el otro día que quedé con otros bloggers para comer y nos reunimos y así. Y yo siento que cada vez que me reúno personas del sector, ¿no? Que no son, o sea, mis amigas no están en este mundillo, entonces no puedo hablar de estas cosas, pero cuando me reúno con vosotros, con gente que se mueve en esto
y compartimos inquietudes o, oye, pues mira, me ha pasado esto, ¿tú cómo lo solucionas? Yo salgo siempre como, no sé, como impulsada, como reforzada, como fuerte, como inspiradísima. Entonces, Dios mío, claro que hay que compartir, claro que todos sumamos y hacemos colmena y por eso me parece tan bonito y quería un poco que lo explicaras porque creo que si todos remáramos más en la misma dirección, conseguiríamos muchas más cosas. No sé, es una definición preciosa y desde luego que da igual que no estéis en el número 1 del SEO porque para mí es un nombre precioso y que tiene mucho significado y dice mucho de vosotros y de vuestro viaje. Um, te quería preguntar ahora por el tema de las niñas, con el tema de la excedencia. Vosotros cogisteis excedencia, ningún problema, pero con el tema de las niñas, aunque estén en vuestro colegio, en vuestra cooperativa, ¿hubo ahí algún problema? ¿Cómo lo hicisteis a nivel del Ministerio de Educación? ¿Tuvisteis que notificar que las niñas iban a estar un año sin asistir al colegio? ¿Siguieron ellas algún tipo de currículum escolar? ¿Cómo lo hicisteis? A ver, esta es la gran pregunta. O sea, yo creo que la pregunta es ¿cómo lo hicisteis con las niñas? Total. Nosotros pasamos un proceso un poquito peculiar y es importante entender lo de peculiar. Yo a día de hoy, antes de nada, diría que en España hay una cosa que hay que tener clara, es que en España, en principio, los niños tienen que estar escolarizados. En principio. Y así lo dice la ley. Es verdad que esta ley también se remonta y tiene sus orígenes en cuando hay una falta de dedicación a los niños y se quiere garantizar una escolarización para todos. O sea, hay que entender esto en la historia. Desde que hemos vuelto, creo que además cada vez hay más familias, papás y mamás que demandan una educación diferente, del tipo que sea. Y espero que en un futuro, dado que en España tenemos la escolarización está garantizada y está, también se mire esas otras perspectivas. Cuando nosotros nos fuimos, pues en principio para poderte ir, lo que hay que hacer es que hay que pedir un permiso, la inspección te tiene que autorizar, patatín, patatán, existe el sistema de escolarización a distancia, que tú te apuntas por internet. Vale, bueno, nosotros no hicimos nada de eso. No hicimos nada de esto, somos afortunados, pero yo creo que, sinceramente, pienso que también siempre me hubiera arriesgado, porque creo que hay cosas en donde hay que lucharlas. Nosotros nos íbamos con nuestras 3 hijas precisamente porque queremos dar un paso en la educación de nuestras hijas, un paso muy, muy, muy gordo, de dedicación, de todo, de infraestructura, de riesgo, de todo, ¿no? Entonces, por otro lado, digo que en España se escolariza por edad, o sea, que cuando un niño se va a no sé dónde y vuelve, se le escolariza por edad. Aquí no se hace un examen para ver si tú estás o no estás, o sea, se escolariza por edad. Elsa estaba el año que no iba a hacer era infantil 5 años, con lo cual no era obligatorio. Nora y Chloe sí, pero teníamos la suerte de que en sus clases la ratio estaba por encima de 25, que es la ratio oficial. Entonces estábamos en ese punto en donde, bueno, si no van, y no estamos quitando una plaza, porque la ratio estaba a 27, si no iban, estaban a 26, no era una plaza que nosotros estábamos ocupando, porque entiendo que si otra persona la quiere, pero entonces se dieron todo ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos es hablar con la dirección del centro, solicitar la excedencia, En ese momento yo no registré a mis hijas no me sale cómo se llama, el sistema de educación a distancia. Bueno, sí, es un sistema que tiene el Ministerio, ¿no? De educación a distancia, Claro. no la registraste. No, lo que sí hice es que me gasté el dinero en comprar los materiales. Para nada. Que claro, sí. Que luego no los usasteis. No.
¿Por qué? Porque viajar, nosotros viajábamos para estar con nuestras hijas viviendo una experiencia. El ministerio lo que te ofrece es unos libros de texto exactamente iguales que lo que puedes hacer en un colegio, que requieren una dedicación de 7 horas diarias, de clases absolutamente particulares. Yo no podía estar delante del Chimborazo, un volcán, donde le puedo explicar a mis hijas qué es un volcán y estarle hablando de las instituciones europeas, que es uno de los contenidos que entra en cuarto de primaria. Pues, perdone, seré muy mala madre, seré muy mal docente, pero me parece que hay cosas que en mis circunstancias no tenían ningún sentido. Eso sí, hicimos un proyecto educativo con nuestras hijas absolutamente bellísimo. Bellísimo, y además, no, lo siento, pero no se me va a quitar ni la sonrisa de la cara ni voy a dejar de sentirme menos orgullosa, porque creo que lo que hicimos con ellas fue espectacular. De hecho, Elsa aprendió a leer en el viaje y estuvimos trabajando, digamos, en contenidos curriculares continuamente, pero en aquellos contenidos que se daban en el viaje. Así que esto nace porque llegamos a Bogotá, Colombia fue nuestro primer destino, llegamos a Bogotá y nos fuimos a ver el Museo del Oro. Estamos visitando el Museo del Oro y Nora, que era la mayor, pues no paraba de preguntar. Además, preguntas, claro, súper emocionantes, porque oro y las máscaras de los mayas, de los aztecas, era como ¿esto qué es? ¿No? Entonces, empezamos a ver que ella te preguntaba, ¿no? Entonces dice Andrés, oye, Ingrid, mira, vamos a hacer una cosa. Les vamos a contar y después en este caso era el museo, vamos a grabarle a ellas un vídeo en donde ellos expliquen qué han aprendido. Lo hicimos, nos gustó tanto que empezamos a hacer vídeos con ellas de esta manera. Es decir, que nosotros íbamos a un volcán, les explicábamos cómo se formaban los volcanes, cómo no sé qué, cómo no sé cuánto, y grababan ellas un vídeo de... Pero eso lo hicimos con gastronomía, con historia, con cultura, con música, con tradiciones, o sea, tenemos, pues, no sé, como 100 y pico vídeos de ellas. Todavía fue mejor cuando uno de los vídeos se lo enviamos, que era un resumen sobre Colombia, hacíamos cálculo con la transformación de monedas, se lo enviamos a la clase de Nora. La clase de Nora tenía un mapa de Sudamérica y iba siguiendo nuestro viaje. Cuando nosotros enviamos ese vídeo y sus compañeros de clase le mandan vídeos haciéndole miles de preguntas para investigar, y luego otro vídeo de Chloe, de repente, a través de las redes sociales, hay una escuela de otro país en Sudamérica, creo que en Perú, que inician el tema en cuestión poniendo uno de los vídeos de nuestras niñas. O sea, cuando ellas ven la repercusión que eso tiene, hacer los vídeos era absolutamente, bueno, pues algo mágico, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el proyecto que hicimos con ellas. Aprendieron muchísimo y bueno, ellas se incorporaron al año siguiente, no tuvieron ninguna dificultad. Adoro la educación, me fascina, pero los colegios somos colegios y hay una parte a la que no llegamos. El conocimiento se transmite, pero hay que aprender a aplicarlo. Los colegios tienen un currículum también basado en valores absolutamente maravilloso, pero claro, a convivir se aprende conviviendo. La generosidad se aprende siendo generoso. El respeto se aprende siendo respetuoso con las diferentes culturas, con las diferentes personas. Entonces, mis hijas tuvieron una dosis muy intensa. grande, intensa de eso. Nora llegó un momento en mitad del viaje que nos dijo, no me puedo despedir de más familias, no quiero despedirme más. Entonces, bueno, todo eso está así. Así lo hicimos nosotros, muchas familias nos han contactado, nos han preguntado. Cuando nosotros hicimos el viaje, hacen familia que iban en autocaravana con sus 2 niños. Sí, les conozco. Siguieron el currículum oficial y a ellos les fue fantástico porque, bueno, ellos era un viaje de 3 años, tenían más tiempo o, bueno, se organizaron de esa manera. Nosotros quisimos hacerla de esta otra y siguieron el currículum oficial. Bueno, ahí está. Hay otras familias también, los Meraki, que salieron un año más tarde que nosotros, pues hicieron un mix. Primero hicieron
creo que siguieron el oficial y luego pues lo hicieron por su cuenta. Hay de todo, de todos los colores. Hay grandes especialistas, abogados, docentes que en España están ayudando a que las familias puedan tomar la decisión de educar a sus hijos desde otra perspectiva, porque el paradigma cambia. No es no quiero educar a mi hijo o a mi hija, quiero educar desde otra perspectiva. Esto es muy interesante. A mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a abrir la mente el ver a familias que están viajando y a lo mejor apuntan a sus hijos a otros colegios, y en esos colegios se enseñan los contenidos de una forma completamente diferente, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente Lidia de Follow the Sun Family. Estuvieron en Noruega este verano y en Noruega al parecer no les enseñan a leer como hasta los 7 o 8 años, y aquí es una de las primeras cosas casi que te enseñan, ¿no? Con 5 años ya pum 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 a leer. Entonces me hizo pensar me hizo abrir sobre todo mucho la mente a que no hay una única manera de hacerlo, y la manera en la que lo hacemos en España no tiene por qué ser la mejor. Eso la verdad es que a mí me ha ayudado mucho como a estar en paz con que si en algún momento decidimos no llevar a Lucía, a mi hija, al colegio en España o darle una educación alternativa, no pasa nada porque no hay una sola fórmula, y al final pues todas las familias que ya lo estáis haciendo desde antes sois precursores y sois inspiración en ese sentido. Y te quería preguntar, porque yo te he escuchado decir en otra entrevista que el sistema escolar actual está sentado en unas raíces que ya no tienen demasiado sentido. Entonces, ¿qué crees tú que es lo que no funciona en la educación escolar formal actual? Hombre, yo creo que uno ahora mismo es que Internet ha abierto una ventana es muy grande, así, ha abierto una ventana que transforma muchas cuestiones. Luego, la sociedad en la que estamos ahora mismo no es la sociedad, nuestro sistema, a ver, es un sistema maravilloso desde el punto de vista que garantiza la educación de todos los chicos y chicas y les da un futuro, y eso no tiene, o sea, no lo podemos menospreciar ni una pizquita. Ahora, los niños tienen que ir al colegio para desarrollarse como personas. La mente hay que desarrollarla, pero no se desarrolla aprendiendo memorísticamente contenidos. Yo estudié en Alemania, he estudiado en España, en España he estudiado en Cataluña, he estudiado en Andalucía. Hoy me considero una persona que me defiendo bien en inglés, pero yo recuerdo, soy capaz de repetir de memoria mi libro de inglés de segundo de BUP. ¿Qué me aportó aquello? Nada, absolutamente nada. O sea, ni aprendí inglés. Pero así con muchas cosas. O sea, creo que en España hay millones de docentes maravillosos que quieren hacer las cosas bien, pero hay una burocratización tremenda. Hay unos libros de texto que son preciosísimos, porque los libros ahora mismo son maravillosos, pero con un volumen de contenido que es imposible. Es imposible dar todos esos contenidos. Y además lo que tenemos que conseguir es que un niño lea, pero lea para comprender y tener sus propias ideas, para poder transformar el mundo que les viene con retos nuevos. Tiene que aprender las matemáticas para ser capaz de operar y ser capaz de hacer un proyecto, por ejemplo, de ahorro. Pero nuestro sistema está, me duele un poquito decirlo, está anclado en aprendizajes no prácticos, no para llevarlos a la vida. Y luego los chicos, desde los 3 hasta los 16 años, pasan por tantas cosas, padres que se separan, muertes de personas, relaciones entre los amigos difíciles. Tienen que tener herramientas emocionales para hacer frente a todo esto. Y los contenidos tendrán que estar ligados a esa parte emocional, pero todo no tiene cabida. No tiene cabida desarrollar la parte emocional, desarrollar un currículum tan inmenso. Un profesor con aulas, me dedico a la educación especial, somos un centro donde la integración forma parte de nuestra vida, pero un profesor con 25 o 30 alumnos, que no uno es de necesidad educativa especial, los 30 tienen distintas necesidades en cada momento, es inviable. Y si además tiene que registrar
200 ítems de criterios de evaluación no es verdad. Lo diga quien lo diga, no es verdad, no se puede. No puedo estar registrando criterios de evaluación y estar atendiendo emocionalmente a 30 y darle mi materia. Se quiere cambiar, pero pienso que es necesario descartar una base. Tiramos, pero construimos sobre la misma base, con lo cual creo que nos volvemos a chocar. Es complicado, pero bueno, está muy bien también que yo sí que es verdad que cada vez más veo propuestas alternativas, escuelas alternativas que van un poco transformando eso, y hay cada vez, por lo menos hay opciones y tenemos donde elegir, y eso ya es algo muy positivo. Vosotros en vuestro viaje visitasteis muchas escuelas indígenas y seguro que es inevitable comparar porque al final pues son perspectivas diferentes, contenidos diferentes. ¿Qué es algo positivo que hayáis visto en estas escuelas que podríamos incorporar aquí? Bueno, yo creo que algo que ya se está incorporando y si lo vemos desde diferentes perspectivas, pero en realidad es la misma idea. El entorno es fundamental. Cada vez se habla más de que las escuelas, los edificios, tienen que acoger y tienen que estar integrados de alguna manera en el contexto en donde vivimos. También voy a ser un poco brusca. Los institutos no pueden tener ese formato carcelero. Rejas por todos lados, puertas por todos lados, control por todos lados. No puede ser, lo siento, pero no puede ser. Si miramos a Noruega, vamos a ver, y no es comparable porque Noruega creo que tiene 5 millones de habitantes. No nos podemos comparar 5 millones de habitantes o 8, no lo sé, no tengo ni idea, con 50 millones que somos en España. O sea, no es comparable. Pero las escuelas están integradas en Sudamérica, las escuelas indígenas, la naturaleza forma parte. Recuerdo perfectamente cómo en las Islas Chiloé, en Chile, una directora de centro me decía, en concreto esa escuela tenía muchas dificultades a nivel de conflictos entre los chicos. Y dice, de repente descubrimos que las familias, para resolver sus conflictos, siempre lo hacían alrededor de una hoguera, en una charla en donde formaban parte. Esa era su tradición, su historia. Esa hoguera estaba dentro de ese vínculo natural para ellos. Decidieron que en la escuela tenía que haber un lugar con una hoguera en medio donde se sentaran alrededor a charlar, a hablar, a explicar. Pues vieron que a raíz de ahí los conflictos se resolvían desde otra perspectiva y desde otra concepción, porque en el momento que se sentaban ahí había un vínculo emocional con lo que ocurría. Y esto tiene sentido. Y lo estamos haciendo. De hecho, ya se habla que las escuelas... ¿Cuántas escuelas no tienen ya huertos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el trabajar, que el niño siembre, pero no es sembrar, es que el niño meta las manos en el barro, mueva la tierra, la huela, luego sea capaz de arrancar esa lechuga. No sé cómo una lechuga en su casa, pero ¿por qué le da un bocado a la lechuga que él ha sembrado? O sea, preguntémonos todo eso. Entonces, ya hay muchas cosas que tienen que ver los espacios, la naturaleza, el rol del docente. El rol del docente, algo que vimos en todas esas escuelas en Sudamérica, es que el rol del docente tiene que partir desde otra perspectiva. Y luego, cuando nos centramos aquí, ojo, que no podemos decir que es que el edificio influye en el rol del docente, porque claro, si estamos hablando de un instituto que tiene 2.000 alumnos, no nos planteemos que el rol del docente sea el de acompañar, porque es irreal. Y ese docente no tiene ninguna culpa. Nadie puede achacarle a ese docente, es que no hace, no, es que nada la acompaña. Entonces, por eso digo que hay unas bases que hacen que esto no fluya. Para que el docente tenga otro rol, tenemos que tener otros edificios, esto es una cadena. Entonces, algo que vimos, el rol del docente, que tanto se habla, tiene que acompañar. Yo hablaba al principio de las redes sociales. Si el conocimiento está ahí, yo ya no puedo ser mero transmisor de conocimiento. Yo puedo ser, vamos a desmenuzar este conocimiento que ya tenemos, vamos a ver. Hace poco estuvimos en unas escuelas en Turquía, institutos de secundaria, porque claro, cuando hablamos de infantil y primaria todo parece como más sencillo, pero aquí hay que mirar un poco más para arriba. Y estas escuelas que llevan un currículum muy heavy,
pero algo que vimos es que habían conseguido que los chicos fueran especialmente autodidactas a través de Internet. O sea, habían chicos, han venido este año a nuestra escuela y varios de ellos habían aprendido español porque como venían aquí, tenían el objetivo de que querían aprender español y tú les decías, ¿tú dónde has aprendido? No, me he puesto con un youtuber, no sé qué, no sé cuánto, y tú alucinas. Eso en nuestra época en mi época era impensable. La tuya ni la mía, vamos, o sea, Claro, me todo eso parece, wow, qué fuerte, qué está bueno. cambiando, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Oye, de este viaje de un año que pasasteis por tantas escuelas, por tantos proyectos, 80 y pico decías antes, ¿hay alguno que recordéis con especial cariño, que siempre os venga a la mente, ¿no? El primero que te venga ahora a la mente, háblanos un poquito, que os sorprendiera de alguna manera. Imposible todos. Yo hacía las entrevistas, en todas ellas terminé llorando y soy una persona, hay que decir que mi madre es alemana, me he educado un poquito, era alemana, me he educado un poquito en ese distanciamiento emocional un poco. No soy una persona que tenga el llanto muy a flor de piel. Terminé en todas y cada una de ellas llorando. Todas. Quizás me quedo pero por una característica. En Argentina hay un tipo de escuela que en un momento dado, por cuestiones legales, hay alguien alguien político que, oye, que eso le llama la atención y las convierte en escuelas públicas. Entonces, son unas escuelas, digamos, en donde el respeto al niño es maravilloso, en donde se aprende a través de proyectos, en donde hay una visión por este aprendizaje ligado al entorno, al contexto, por una visión crítica, por un querer cambiar el futuro, pero desde una perspectiva pública. Y esto es muy importante, que todos puedan acceder a ese tipo de escuelas. En España vemos muchas opciones de escuelas alternativas, pero no todo el mundo puede acceder a ellas. Esto, bueno, la educación, por eso hay que mirar. Entonces, creo que ese tipo de escuelas a mí me fascinaron, me parecieron bellísimas por toda Argentina, pero bueno, hay una escuela también, curiosamente, en Argentina, en Ushuaia, pero que es una escuela para chicos y chicas con necesidades educativas especiales, pero significativas, pero nace sobre todo por darle a las familias un espacio de calma, porque aquí las grandes luchadoras son las familias de estos chicos y chicas que tienen que trabajar, tienen que sacar a su familia adelante, pero tienen que tener una implicación de 365 días con estos chicos porque requieren más. Entonces, estas escuelas nacen para darles ese descanso en determinados momentos a estas familias. Entonces, tienen un proyecto de vida social para estos chicos preciosa. Pero bueno, no sé, en Colombia, es que todas, o sea, en Chile, todas, en Brasil, vimos el primer proyecto de desescolarización, la primera tesis que se ha presentado sobre desescolarización, que es como lo más radical, ¿no? Yo hablaba construir sobre otra base, pero ellos ya derrumban y parten porque hablan que esa escolarización, como la entendemos, está totalmente desfasada. Entonces, bueno, nosotros decidimos recoger 20 de estos proyectos en nuestro libro, pero lo recogen estas personas. O sea, nosotros decidimos ponernos en contacto con 20 de estos proyectos y que resuman de la manera que nosotros, los ciertos pilares que nosotros creíamos que debían de estar, pero que lo resuman ellos, porque nos parecía que había que darlos a conocer. Pero sí. Interesante. Qué interesante y qué viajazo y qué experiencia para los 5, porque creo que además seguro que fue súper enriquecedor para los 5. Y hay una cosa que todas lo hemos tenido que escuchar, los que somos padres lo hemos tenido que escuchar. Ay, pero ¿para qué te lo llevas de viaje si no se va a acordar, ¿no? Esta gran frase, si no se va a acordar, si ya llévatelo cuando sea más mayor, ¿no? Vuestras hijas tenían 6, 8 y 10 en ese momento. 4, 6 y 8. 8, sí. Eso es, 4, 6 y 8. No sé si tuvisteis que escuchar esta frase, pero mi pregunta va más
al después, ¿no? ¿Cómo recuerdan esa gran aventura? O sea, ¿os piden hacer un viaje similar para demostrar un poco que aunque a lo mejor no se acuerden de cada detalle, yo creo que eso tiene que dejar un pozo importante? A ver, el pozo está y los recuerdos están y algo que nosotros que somos afortunados, cuando nosotros éramos chicos, de cada viaje tienes una foto. Sí. Ahora mismo tienes todos los recuerdos grabados, hechos Mm, fotos en 1001 lugar, ¿no? Entonces, sí. vuelves, por un lado, nosotros seguimos teniendo en contacto con todos, hemos recibido a tanta gente que para ellas está vivo. Eh, Ahora, en plena adolescencia, no quieren irse a ningún sitio. O sea, mamá, no nos vamos a ir ahora. Este verano nos hicimos otro viaje por Estados Unidos y, y era, bueno, mamá, vale, 1 mes y medio, pero oye, te estás colando, ya es mucho tiempo. Claro, cada edad tiene su momento. Pero Totalmente. claro que lo recuerdan y y hay que hacerlo en todos los momentos. Hay que hacerlo cuando son bebés. Mis hijas nunca han tenido problemas por estar sentadito como un bebé en la silla de coche, que muchas veces nos dicen tatas. Bueno, los chicos tienen una capacidad para adaptarse espectacular. Y más si están con las personas que les quieren. Se van a adaptar. Entonces, eso hay que saberlo. Y tienen que viajar en todas las edades. Lo recuerden o no lo recuerden, porque lo que está ahí es lo que viven contigo y con las personas que se van a encontrar. Entonces, eso está ahí. Nora y Chloe, que eran las más mayores, recuerdan muchísimas cosas. Elsa recuerda menos, pero eso está ahí. Eso está ahí. Y bueno, ellas ahora ya de más mayor, porque en Estados Unidos nos hemos vuelto a alojar en muchas casas de gente que nos acoge. Queremos viajar así, queremos demostrar, no, ya lo hemos, vivenciar, que las personas cuando pides ayuda, la gente está ahí. Estando en Estados Unidos nos escribe una familia que dice, os queremos acoger porque vosotros nos acogisteis en 2015 en vuestra casa. Y Andrés y yo, ¿nosotros? En nuestra casa. El Día de Reyes. Y yo, ostras, y de repente hace así la memoria y digo, es verdad, en el 2015 vino una familia de Ecuador que eran americanos que iniciaban su viaje a no sé dónde, pero pasaban por Sevilla. Andrés los fue a recoger al aeropuerto y el Día de Reyes comieron en casa. Y 6 años más tarde, o 7, ellos nos reciben en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto, no sé, es muy especial. Y eso a las niñas se les queda. O eso nosotros deseamos. Un padre y Claro una que madre sí. lo hacemos esto porque creemos que es lo mejor para ellos. Mm. Es igual de válido que otros digan, bueno, pues estáis locos, yo nunca lo haría. Pues vale, por eso somos personas, porque cada uno es diferente y mira las cosas desde otra perspectiva. Y mientras yo no te juzgue, me parece que está ahí. Y Está bien, es válido, todas las opiniones son sí, válidas. Y oye, ya que me has hablado de, bueno, ahora vuestras hijas tienen 15, 13 y 11, me decías, están en plena adolescencia o entrando en la adolescencia, ¿cómo navegáis un poco esos sentimientos de que vosotros queréis hacer un viaje en familia, ellas a lo mejor son un poco más reticentes? Porque sé que hay gente que escucha este podcast que muchas veces me pregunta, oye Carla, entrevista a alguien que hable sobre la adolescencia y los viajes porque esto es muy difícil. ¿Cómo lo navegáis vosotros? bueno, pues yo creo que es hablando, y hay veces que, bueno, un padre y una madre dicen, bueno, lo siento, pero es que esto es así, forma parte de esta familia y esta familia funciona de esta manera. Y dentro de eso, luego, bueno, nosotros hemos hecho cambios en el sentido que siempre hemos sido mucho de naturaleza a naturaleza y ahora pues hay que meter más ciudades, porque claro, las ciudades les atraen más y dentro de las ciudades hay que buscar, siempre lo hemos buscado, pero ahora hay que buscar más elementos que a ellas les guste, aunque a ti no te gusten tanto o te parezcan un horror, pero de vez en cuando es importante, porque sí, porque ellos ven el mundo de una forma diferente a la que tú en este momento lo estás viendo. Luego hay veces que hemos hecho, bueno, pues estamos en tal sitio, bueno, pues os dejamos 4 horas que os vais solas y podéis comer vosotras por ahí y luego nos volvemos a encontrar. Tienen que tener ese mundo.
Luego, por ejemplo, yo creo que el móvil, que creo que para todo padre y toda madre se ha convertido en un elemento que es un tormento absoluto, o sea, es un tormento absoluto porque realmente es muy difícil de gestionar, porque forma parte de la vida de ellos, forma parte de sus relaciones. Nosotros no entendemos las relaciones de esa manera, pero ellos han nacido con ese tipo de relación y es muy difícil. Pero creo que pueden jugar un elemento que tienes que tener en cuenta y tienes que saber manejar para que luego tiene otras cosas muy complicadas, porque claro, mi hija ha estado en Estados Unidos, pero sabía todo el rato lo que estaban haciendo sus amigos aquí, con lo cual era una lucha. Bueno, hay que llevarlo como otra edad más, poniéndole ganas, quizás pues buscando opciones que les atraigan un poco más, ¿no? Cada edad tiene su momento. Etapas, etapas, y esa es la frase que más me repito, ¿no? Esto es una fase, esto es una etapa, esto es una etapa. Y la adolescencia, pues una más. Y estoy segura que también habiendo asentado esos pilares tan fuertes que habéis asentado vosotros en un viaje tan importante como hicisteis de ese año, ayuda un poco a llevarlo igual con más estabilidad. No lo sé, igual me equivoco. Bueno, Va a días, venga, va a días. a días, a A días, días, a a días. días. Bueno, en 2018 os tocó vivir un viaje un poco diferente, no tan positivo igual. A Andrés, a tu marido, el padre del vuelo de Apis, le encontraron un tumor cerebral. Yo me puedo imaginar que no fue un viaje fácil, con mucha incertidumbre, muchos miedos seguro, pero también le he leído a Andrés una frase en Instagram que me ha gustado mucho, que es que todo cambió, pero las ganas siguieron intactas. Háblanos un poco de cómo fue esta etapa. Pues mira, esta etapa, Andrés, es que está todo unido. Un día va a recoger a unos amigos argentinos que hicimos en Argentina y que vienen a visitarnos. Y él va a recogerlos al aeropuerto y por lo visto volviendo de vuelta en el coche hay un momento en donde, esto me lo cuenta Andrés como 8 meses más tarde, ¿vale? Mm. Hay un momento en donde va conduciendo y en ese momento pierde totalmente la noción de dónde está y qué está haciendo por unos segundos, o sea, algo que nunca había sentido. Eh, Eso ocurre y yo no sé nada y 8 meses más tarde o 6 meses más tarde, Andrés se sienta un día conmigo y me dice, Ingrid, me estoy volviendo loco, algo me pasa, no sé lo que es, pero me estoy volviendo loco. Y yo le digo, ¿qué te pasa? No sé qué. Dice, no sé, durante el día me dan unas cosas, no sé qué me pasa, me pasa algo en mi cuerpo que me quedo perdido, no sé dónde estoy, no sé con quién hablo, no sé en qué lugar estoy y no sé lo que es. Y yo, bueno, nunca hemos sido personas de darle mucha importancia a las cosas así, entonces, bueno, pues no sé, pues estarás más nervioso, no sé qué. En un momento dado vamos al médico, pero claro, veníamos de un gran viaje. Mm. Entonces, nosotros, la emoción, imagínate, éramos personas que quien nos oía hablar decía, pero si vosotros sois los más felices del mundo, los viajes tienen un montón de cosas, que tampoco es todo felicidad, pero claro, el regreso es como eso, ¿no? Entonces, de hecho, nos mandan al psiquiatra, porque, claro, piensan que, no sé, puede ser algo así como, no sé, de haber vivido una cosa, Depresión yo post viaje, ¿no? no sé, algo raro. Y vamos al psiquiatra y el psiquiatra dice, mira, tú estás muy cuerdo, o sea, tú no, aquí no hay depresión ni hay nada. Y bueno, pues ya en un momento dado vamos a un neurólogo y nos dicen que eso se llaman, son ataques de epilepsia parcial, es esta epilepsia que no se ve, una epilepsia por dentro. Entonces, cuando ocurre esa epilepsia, esa ausencia, tú no sabes dónde estás, nada. Y sobre todo, igual que la epilepsia total, detrás de eso te viene como un bajón emocional muy grande, te derrumba, porque claro, todo ese choque entre neuronas, toda esa explosión, hace que te vengas abajo. Entonces Andrés después de eso se venía absolutamente agotado y aparte, pues en la última etapa podía tener 20 ataques diarios de este tipo. Entonces, bueno, pues ya fuimos a un neurólogo, nos contaron esto y ya nos dijeron que teníamos que hacer pruebas para ver el origen y cuando se hacen, pues hacen el TAC y ven que hay un tumor bastante profundo, no muy grande, pero sí profundo, y que es necesario operar. Bueno, pues
Pues como decía al principio, qué bien que ese viaje lo hicimos antes, porque quizás después a lo mejor ya no nos hubiéramos atrevido, hemos vuelto a viajar. Viajar forma parte de nuestro ADN, por lo menos en la familia del vuelo de Apis, y nos encanta, pero es verdad que la gestión que supuso ese viaje quizás luego no hubiera tenido tanta posibilidad. Y nada, pues ahí empezamos este nuevo viaje en donde, bueno, pues incertidumbre, eh, dolor, pena, pero con una tremenda ventaja, con un acompañamiento de un continente entero y de nuestro país por todos los amigos que a través del vuelo de Apis, no solo los amigos que siempre han estado y la familia, sino todos los amigos que fuimos cultivando, pues ha sido como más llevadero. A Andrés lo operaron, le quitaron ese tumor. Con suerte, bueno, la parte que tocaron es parte que trabaja la memoria, y la amígdala, parte también que se encarga de las emociones. Entonces, bueno, pues Andrés tiene sus secuelas, pero está aquí, y está aquí. Si lo veis en redes, hay que decir que para él las redes es su manera de estar en el mundo. Hoy no puede trabajar como docente, es algo que echa muchísimo de menos, pero que encuentra la manera de llevarlo desde otra vía, ¿no? Desde otro camino. Y aquí estamos, ¿no? Ese libro, que a ver si conseguimos lanzarlo, porque ese libro quedó parado. Andrés estuvo un año escribiendo. Cuando le detectan esto, pues se para mucho tiempo, y cuando vuelve a retomar la escritura del libro, ¿qué ocurre? Que Andrés escribe y olvida lo que escribe, con lo cual terminar este libro ha sido todo un reto, porque cada vez que escribes tienes que volver a releer para no volver a escribir lo que ya has escrito. Es todo no sé, una estrategia, pero somos afortunados de que él está aquí, de tener un sistema sanitario. Antes hablábamos del sistema educativo. Creo que nunca hay que perder la perspectiva, de tener un sistema educativo como el que tenemos en España y de tener un sistema sanitario como el que tenemos en España. Por muchos reproches que le podamos echar a ambos, hay que saber que somos afortunados. Somos muy afortunados. O sea, yo soy más de la perspectiva de tenemos cosas muy buenas, pero siempre se puede mejorar y hay que luchar siempre por mejorar, pero desde luego que no damos por sentado el privilegio que tenemos, tanto con la educación como con la sanidad, que desde luego yo siempre lo agradezco muchísimo, ¿no? A todos los sanitarios tenemos mucha suerte, mucha suerte. Y creo que la vuestra, yo sobre todo he querido sacar este tema de Andrés y el tumor, porque creo que es el ejemplo de que cuando quieres algo, hazlo, porque a lo mejor dentro de 2 años pasa algo que te impide hacerlo, ¿no? Y creo que el vuestro es el ejemplo perfecto. Dios mío, en 2015 tomáis esta decisión, lo ejecutáis, lo hacéis, y luego pasa esto tan desafortunado, pero tan aleatorio, que le puede pasar a cualquiera, que, Dios, hay que vivir. Sí, pero y aparte, o sea, para él, de verdad, es que ese escribir ese libro, ese tener contacto, las personas con las que, algo que pasaba en Sudamérica, cada vez que entrábamos en una familia, algo que a mí me sorprendía tremendamente al principio y ocurrió en todas, es que la primera noche siempre terminábamos hablando hasta las tantas de la noche, pero con una profundidad inmensa. ¿Por qué? Yo le he dado muchas vueltas a esto. Creo que todas las personas necesitamos hablar, expresar lo que sentimos, pero claro, siempre las personas que tenemos cerca, sin quitarle ningún valor, muchas veces sentimos que nos pueden juzgar o valorar, o que tienen otros problemas y no vas a ir tú. Pero claro, nosotros entrábamos en una familia y unas personas nos encontrábamos de golpe, teníamos poco tiempo, y entonces la apertura que había y la intensidad que había era brutal. Entonces, claro, creas unos vínculos súper fuertes. Luego ocurre esto, Andrés, y sientes a esas personas absolutamente cercanas a ti. O sea, tienes todo el arropo de la familia, tienes el arropo de los amigos de aquí, y tienes el arropo de estas personas con las que creaste unos vínculos muy particulares. Entonces, para nosotros fue
muy, muy importante, y para Andrés creo que lo ha sido. La escritura de ese libro ha sido como un motor de energía, de eso, de energía diaria. Y bueno, todo lo que aprendimos, el utilizar las redes, ahora ha empezado a colaborar están creando la asociación de daño cerebral invisible, porque lo más difícil de esto es que son daños que no se ven. Entonces, el colaborar con esta asociación, el buscar, el relacionarnos, él sobre todo con personas que han pasado por esto, pues está siendo muy importante, pero quiero decir que está poniendo en práctica todos estos recursos y estrategias que aprendimos a raíz del planteamiento de hacer este viaje. Entonces, todo ha sido una cadena. Y, por supuesto, hombre, yo estoy segura que no creo que después a lo mejor a día de hoy, podíamos empezar a pensar a lo mejor en hacer un viaje no de esas características, pero a lo mejor, pero tendría que haber pasado ya todos estos años. Y ya Nora tiene 15 años y ya sus intereses son otros y ya es otra historia. Yo soy otra, Andrés es otro. Entonces, Está muy bien que lo hicierais en ese momento, y la verdad es que es una lección que aquí tomamos nota. Estaremos atentos de ese libro, que yo creo que va a ver la luz pronto, eso espero. Estaremos súper atentos. Yo cuando me entere lo comparto seguro por redes sociales para que la gente también lo sepa. Ingrid, ha sido un placer contar contigo en el podcast. La verdad es que ha sido constantemente un aprendizaje constante hablar contigo, porque pues sí, creo que habéis hecho cosas que yo me siento muy identificada, por las que quiero un poco tirar, y bueno, que muchísimas gracias. Qué gustazo de conversación. Nada, gracias a ti por volvernos a llevar a viajar, por compartir, porque haya gente que simplemente querer escuchar a personas que han hecho otra cosa es dedicar tiempo, ¿no? Gracias a todas esas personas que escuchan, que nos dedican su tiempo, ¿no? Más allá de lo que te dé, creo que hay que ser muy, muy agradecido. Entonces, yo feliz de compartir, y nada, cuando quieras, para cualquier otro tipo de viajes o de historias, aquí estamos, ¿no? Ya te voy a contar yo en breve, ya te voy a contar, porque vamos a hacer cosas juntas, seguro. La verdad es que estoy muy emocionada porque hay mucha gente que me escribe por temas muy diversos, pero hace poco me escribió una mujer, su marido está pasando por un proceso oncológico, y me dijo que escuchar este podcast le daba mucho confort y le ayudaba mucho. Y pues bueno, historias como la tuya creo que son como la vuestra, son muy inspiradoras, y yo estoy tan agradecida a todas las personas que pasáis por este podcast, porque a mí me abrís la mente, me impulsáis, pero también creo que todas las personas que lo escuchan les ayuda mucho. Así que bueno, oye chica, estoy emocionada hoy, que no sé qué me pasa. Yo también, ¿eh? Yo también estoy Estoy un poco emocionada. floja, estamos grabando en Navidades, serán las Navidades, vamos a echarle la culpa a eso. Sí, pero mira, con eso, déjame que te comente sobre una cosita, porque en el viaje, o sea, nosotros tenemos un amigo y compañero de trabajo, lleva muchos años su mujer con una enfermedad degenerativa muy fuerte, una persona espectacular para conocerla por cómo lleva su vida, por cómo la enfrenta, por cómo todo, pero por ejemplo, uno de sus sueños era ir a Machu Picchu. Ya en 2016 su mujer ya estaba muy enferma y no podía ir, pero él vino y hizo Machu Picchu con nosotros. O sea, nosotros nos encontramos con él cerca de Cuzco para luego llegar a Machu Picchu. Entonces, quiero decir que cualquier viaje engloba otras miles de historias, ¿no? Engloba la historia de Javier, que viene a vernos, hace ese viaje, y haciendo este viaje decidimos y le animamos que él tiene que crear un blog para personas que tengan esta enfermedad y compartir. Ese blog nace y ya un montón de historias, pero así muchas otras cosas que fueron ocurriendo. Entonces, hay que ver esto como una cadena. Por eso agradezco tanto que tú lo hagas y que otras personas lo oigan, porque da origen a miles de otros proyectos o historias que a veces tienen un trasfondo duro.
Sí, no, y a mí la sola idea de pensar que hay una persona escuchando esto me vuela la cabeza, por supuesto, y saber que hay miles, pues es súper emocionante y incluso saber que impacta en la vida de la gente hasta el punto de animarles a hacerse un viaje sin billete de vuelta o animarles a cualquier cosa o que simplemente les saca de un mal momento, yo ya me doy por satisfecha. Ya esto, trabajo hecho, ya está. Estoy muy contenta, la verdad. Estoy muy agradecida a todos los invitados y a ti en concreto hoy, Ingrid. Dinos dónde podemos encontraros para que la gente se vaya corriendo a seguiros en el vuelo de Apis. Bueno, pues Instagram, El Vuelo de Apis, www.elvuelodeapis.org, Facebook, El Vuelo de Apis. El vuelo de Apis en todas partes. Estaremos atentos, las redes. estaremos atentos a las redes, al libro y nada, que muchísimas gracias. A ti, de corazón. Ha sido muy bonito. A mí me tenéis como siempre en @lamaletadecarla en todas las redes sociales y en lamaletadecarla.com. Si os ha gustado esta entrevista, si os ha inspirado como a mí, os pido que como siempre le dejéis un comentario bonito, que eso siempre hace ilusión, y además os animo a que os suscribáis al podcast para recibir notificación cada domingo y no perderos ni uno. Gracias una semana más a IATI Seguros y a Level por acompañarme y hacer este podcast posible. Me despido, hasta la próxima. Chao. Chao.